Muy buenas noches. Iniciamos el programa Tertulia Teológica, un problema original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gilbert Conde y estoy acompañado con el académico Joel Sarman, que nos viene enseñando acerca de la historia del cristianismo. Y estamos detenidos un poco en la historia, trabajando y reflexionando en Martín Lutero, de su vida, su pensamiento, su obra. Hermano Joel, entonces seguimos con Lutero, ¿verdad? Sí, así es. Estamos mirando con mucho detalle los primeros años de la Reforma para poderlas entender un poco mejor. Muy bien, hermano, entonces sigamos adelante con Martín Lutero. Ok, muy bien. Hemos llegado al año 1521 y estamos deteniéndonos en estos años porque es muy importante lo que sucede. Obviamente se puede hacer un recorrido de tanto detalle por toda la vida de Lutero. No sé si es lo que queremos hacer, pero sí lo queremos hacer con estos eventos relacionados con los momentos cuando arranca realmente la Reforma en Alemania. En 1521 llegamos así a la famosa dieta de Worms. Entonces una pregunta que podemos tener es, ¿qué es una dieta? Una dieta, en este caso, es una reunión política. Un sínodo, un concilio, es una reunión eclesial. Una dieta es donde los nobles de Alemania en estos tiempos se reúnen para tomar decisiones sobre los asuntos del gobierno. Claro, por ser el siglo XVI, lo que hacen los nobles de Alemania en sus decisiones del gobierno involucra la religión. La dieta abre a fines de enero de 1521, pero Lutero no llega hasta mediados de abril. Entonces podemos entender que la corte móvil, que es un legado de las edades medias, esa corte ambulante que se mueve de ciudad a ciudad, descansa mucho tiempo en Worms y hacen sus cosas ahí los nobles en forma tranquila y detenida. Y obviamente está el emperador, o va a llegar el emperador Carlos V, ahí va a estar. Sucede que Federico, el sabio que protege, es el príncipe que protege a Lutero, y es el que gobierna en el territorio en donde se encuentra Lutero. Él llega en enero y hacen conferencias y acuerdos y deciden en febrero llamar a Lutero y entonces en marzo le mandan la invitación. Así proceden las cosas. Federico, que ha decidido proteger a Lutero, tiene que obtener garantías y compromisos para que Lutero pueda llegar sano y salvo, ser protegido en su viaje y que no lo cojan en Worms. Igual Federico no tiene confianza del emperador y ya pone su plan para secuestrar a Lutero en forma anónima y llevarlo a un castillo donde pueda estar escondido de sus enemigos para que no lo capturen. Él no cree que las cosas van a salirle bien. Cuando Lutero aparece, entonces lo convoca, lo llaman a donde están haciendo sus cosas y le hacen estas preguntas. Le muestran una colección de libros y le preguntan si son sus libros. Todos son libros de Lutero. Lutero los examina y dice, sí, estos son mis libros. Entonces le preguntan, ¿está usted dispuesto, Martín Lutero, entonces, a negar todas las herejías y errores de estos libros? Y parece que esta pregunta es algo que Lutero no esperaba. Que le dijeran así que abandonara todo lo que había escrito no es un debate. No es ni siquiera un juicio hecho debidamente. No hay argumentos. Le están diciendo, ¿estos son sus libros? Sí. ¿Están llenos de herejías y usted las niega? Y que diga que sí. Entonces, eso no es, no están debatiendo con él, no están diciéndole qué piensa, que por qué dice esto y lo otro, es nada más los niega o los afirma. Entonces le están diciendo que deje de hacer lo que está haciendo y deje de molestar y que se vaya. Lutero responde en ese momento pidiendo un día de consideración. Entonces,
Esto molesta al emperador, pero al fin deciden que Lutero va a obtener el tiempo que necesita. Le van a dar un día para que considere su respuesta. Y es el día siguiente entonces. Entonces él ha entrado, ha visto los libros, le han hecho la pregunta, él dice, denme tiempo de pensar. Él piensa toda la tarde, todo el otro día, y al día siguiente da su famosa respuesta. Y dice que no puede abandonar ni renegar sus propuestas. Y dice, a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro y no es correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Entonces, él dice, no puedo renegar, ustedes no me han convencido. Yo no creo que el Papa ni sus concilios siempre tienen la razón porque sé que se han contradicho. Entonces, no puedo hacerle eso, no está bien. Y entonces se atrevió ante el emperador, ante la corte, ante mucha gente española que lo despreciaba. El emperador tenía guardias y amigos de España, y ellos despreciaban los alemanes y a Lutero. El emperador entonces decide unos días después que hay que tratar a Lutero como un hereje, aunque él tiene salvoconducto para regresar a su casa. Entonces esto no es bueno para Lutero, es muy peligroso para él. Otro efecto de lo sucedido es que apareció en Worms durante estos tiempos el símbolo del campesino alemán, que se llama en alemán el Bundschuh. El Bundschuh es algo que pues imprimían en un papel y era el símbolo de un calzado único de los campesinos. Quizás como una alpargata. No se parece a una alpargata, pero como la alpargata en un momento se reconoce como el calzado de una sección de la sociedad. El campesino alemán se ponía un calzado y le llamaban el Bundschuh. Entonces tenían panfletos, tenían papeles en los que habían imprimido pues el símbolo de ese zapato y lo pusieron en todos lados en Worms en ese momento. Este símbolo es señal de una revolución política. Es la manifestación de la inestabilidad social, de la insatisfacción de los alemanes con su gobierno, especialmente los campesinos, que se van a levantar en 4 años. Es también la forma en la que algunos toman el lenguaje que usa Lutero cuando predica la libertad. Él quiere decir libertad teológica, libertad en la relación con Dios, libertad de sus pecados y de su castigo, pero no todos lo toman así. Viene la parte política que oyen otros. Iba a estallar en la guerra de los campesinos, que es un momento muy malo para la reforma, para Lutero y para Alemania en 1525. Pero todo esto es parte de la situación en lo que esto se llevó a cabo. Hay una pregunta. Hay digamos, algo que es interesante y que no es bueno, creo yo, o que es bueno reflexionarlo, y es el hecho de que Lutero no haya mantenido sus palabras de mantenerse en la fe en ese momento, sino que es hasta el otro día, ¿no? ¿Qué podríamos pensar de por qué lo hizo Lutero? ¿Tenía dudas? ¿O por el problema que venía a enfrentársele? ¿O simplemente... ¿Qué ibas a decir? O simplemente era porque tenía claras las cosas, pero pues quería que los demás también reflexionaran en el asunto y que dieran espacio a un debate un poco más claro. Sí.
Cuando leo lo que dicen los que pues lo estudian a fondo, no sé si se sabe. Y no entiendo esto porque a mí me parece claro que, pues, lo que yo supongo, y quizás estoy equivocado, pero lo que yo supongo es que los sorprendieron. Él esperaba un debate. Ellos le están diciendo, niegue sus escritos y ya, o sea, diga que no y váyase. No quieren hablar, no quieren hacer concesiones, no quieren discutir y razonar y hacer todo eso bien. Entonces yo creo que por eso él se sorprende y dice, bueno, pues no sé cómo actuar, voy a pedir más tiempo. Y la sorpresa es, se lo dan. Sí, ¿no? Pero se debate, o sea, los que saben más sobre eso sí dicen, pues es difícil saber por qué lo hizo. Sí, que tenía en su mente, ¿no? Y eso va, digamos, un poco en contra del carácter que hemos visto en Martín Lutero dentro de estos episodios, dentro de los programas, ¿no? Que hablan de un hombre fuerte, bastante aguerrido en sus palabras, pero ese momento tuvo un momento de tomar una decisión y pidió tiempo. Hermano, vamos a intentar hoy algo nuevo en el programa. Vamos a incluir la voz de nuestros oyentes. Entonces vamos a hacer una prueba a ver cómo nos va. Aquí hay un hermano que quiere hacer un comentario. Entonces, si usted lo escucha bien, pues está bien. Me dice, o sea, como usted escuche, estarán escuchando los demás. ¿Listo, hermano? Si no, pues entonces desistimos del intento. Hermanos, se puede decir de la afirmación de Lutero el que él no consideraba la razón y la creencia en las escrituras y en Dios como algo aparte, ¿no? Porque pues a veces se le acusa a Lutero de que rechaza la razón por la fe, pero en esa afirmación, en su defensa, al parecer manifiesta que no necesariamente están separadas y que incluso un razonamiento bueno podría convencerlo de lo contrario, solo que pues no lo encontraron. ¿Qué tal escuchó, hermano Joel? Bien, sí escuché todo lo que dice. Hermanos, si ustedes escucharon bien, por favor escriben si escucharon. Un momento, hermano. Espera que estamos escuchando los comentarios. ¿Se escuchó bien? Dicen. ¿Escucharon al hermano bien? Siga, hermano Joel. Ok. Es una buena observación la que hace. A base de lo que dice así, obviamente de lo que dice aquí, tiene razón el que hace el comentario. Sí es muy razonable Lutero y no opone realmente la palabra de Dios y la razón como en otros lados lo hace. El problema es que no podemos evaluar a Lutero a base de una cosa que dijo, por más que sea en un momento clave, si en otras ocasiones dijo cosas distintas. Y este es el problema con los que, o sea, con los que empiezan a decir cosas en contra de la razón o se vuelven irracionales en algo que para hacerlo, para tener, o sea, para discutir, para hacer argumentos, para hacer las cosas con sentido, se necesita la razón y se van a contradecir en algún momento. Una de las influencias del tardío, de las edades medias tardías, de los últimos momentos, los últimos años y siglos de las edades medias, es una creencia que hay una lógica y una razón de la filosofía y que hay otra distinta lógica y razón de la teología.
Y esta es una creencia que se levanta en círculos, creo que del nominalismo, que influye el nominalismo y el occamismo influyen a Lutero. Y yo veo mucho de esto en Lutero, en algunas de sus pronunciaciones, sí. Yo no creo que Lutero, por más que es un hombre muy inteligente y un hombre muy consistente en mucho de lo que dice, y obviamente no se contradice en todo, pero yo creo que hay algo contradictorio e irracional a veces en su desprecio de Aristóteles y en su, a veces como habló acerca de estas cosas. Entonces diría a la persona que hace este interesante comentario, a base de esto que dice así, pues se puede decir una cosa muy sana y muy precisa sobre Lutero, la palabra de Dios y la razón, pero no se puede hacer un análisis con integridad histórica acerca de todo lo que hace Lutero, simplemente a base de este momento cuando dijo estas cosas. Hay que considerar más de lo que dijo, más de su contexto. Y además, cuando estamos considerando cualquier persona, hay que ver en qué momento del desarrollo de su pensamiento, en qué momento de su vida está diciendo estas cosas, si es más consistente, si a medida que se pone más viejo, o menos consistente porque se amarga por alguna razón, o se vuelve como hipócrita en algunas cosas. Todos hacemos estas cosas, entonces no es simplemente a base de eso que se puede concluir, aunque si solo se concluye a base de eso, pues podemos decir lo que dice el comentario. Hermano, entonces, el hermano escuchó la respuesta del hermano Joel y vamos a terminar con el comentario que hace el hermano para asimismo probar el sonido. Si alguien quiere también participar en el programa por audio, puede hacerlo por medio del WhatsApp, pero tiene que hablar duro. Vamos a hacer otra prueba porque algunos dicen que está bajito el sonido, pero vamos a intentarlo de nuevo. Gracias, hermano Joel. Claro, su merced tiene razón. Y pues no sé si estoy equivocado, pero creo que pues Martín Lutero nunca rechazó la razón, pues a no ser que algo que nos parezca a nosotros razonable fuese en contra de las escrituras. Pero eso no significa pero esto no significa que necesariamente la razón está pues en contraposición a la fe, ¿no? Solo que hay cosas que nosotros no alcanzamos a comprender lo suficiente y pues nos parece que no están con la razón. Agradecemos el comentario del hermano Edwin. Nos cuentan nuestros oyentes qué tal se escuchó y si alguno quiere participar, entonces bienvenido. ¿Listo, hermano Joel? Ok. Seguimos entonces. No estoy de acuerdo con lo que dice Edwin, pero pues quizás él sabe más acerca de eso por lo que ha leído. Yo no lo he leído extensamente en Lutero, pero no me parece que tiene toda la razón ahí. Bueno, seguimos. La parte política de este tema del Bundschuh, como la propaganda de los campesinos que aparece en Worms, es parte de la situación en que se llevó a cabo la reforma. Las condiciones sociales influyen a la gente de sus tiempos y no hay que ignorarlas, pero la gente no puede vivir afuera de sus condiciones sociales. En el estudio académico quizás estamos acostumbrados a que se haga el estudio de la reforma en términos sociales y materiales. Yo creo que eso se hace mucho en la academia en general y especialmente afuera de los seminarios, en las universidades, en el estudio secular. A veces se estudia la reforma y se ignora la teología. Pero por otro lado, aunque no queremos rebajar la parte central de la teología en lo que estamos haciendo aquí, también queremos reconocer que no somos sistemas teológicos ambulantes.
lo que hacemos en cuanto a la doctrina tiene un contexto, y el contexto es de toda la vida humana. Y esto también influye en la Reforma. Así me interesa la historia a mí, porque es la disciplina que me parece más general, y eso me motiva a aprender. Es la disciplina que me parece que requiere más amplio entendimiento, más variedad, más consideraciones. Por eso me interesa la historia, y por eso pues incluimos estas partes aquí, porque me parece importante que hubo agitación social, y eso impactó, como vamos a ver, en la Reforma. Bueno, Federico el Sabio, después de lo que sucedió con Lutero, entendiendo que no había que confiar en los españoles con los que venía acompañado el emperador. Los españoles eran los fanáticos, celosos del catolicismo. Y no solo estos soldados, pero en la Reforma católica, fueron muy influyentes sus teólogos y pensadores. Hasta hicieron grandes logros en cuanto a la metafísica, algunos de ellos. Uno que se llamaba Suárez, influyó mucho en el pensamiento de los teólogos de todos lados en sus tiempos. Los españoles sí eran muy fanáticos y celosos del catolicismo, igual apoyaron en la parte intelectual la Reforma católica. Entonces, Federico el Sabio, entendiendo que no podía confiar en los guardas del emperador y los españoles que estaban con él, mandó a secuestrar a Lutero cuando Lutero iba saliendo de Worms en viaje a su casa, porque no confió que iba a llegar bien. Claro, se supone que lo secuestró Federico. No, según yo entiendo, no estamos seguros, nunca dijo Federico, nunca salió diciendo yo fui el que lo secuestró, pero se supone porque lo llevaron a un castillo que le pertenecía y todo eso. Y sabiamente lo hizo, porque lo llevó a cabo en forma de que pues nadie supiese, ni sus amigos. Se molestaron mucha gente y se preocupó. Unos admiradores, tenemos el diario de un admirador, un pintor, Albrecht Dürer, que cuando se enteró que habían secuestrado a Lutero y él lo admiraba, se entristeció mucho, le pareció terrible. Esto se acabó ahora. Y era algo bueno que lo estaban haciendo sus amigos. Entonces casi nadie lo supo. Y Federico lo amparó en un castillo que se llamaba el Wartburg, donde Lutero pasó mucho tiempo escondido. Ahí él tradujo el Nuevo Testamento, escribió, estuvo en contacto con Melanchthon y otros en Wittenberg, escribió cartas, escribió publicaciones, respondió a debates de cosas que otros publicaron, y también en este momento desarrolló problemas con su digestión, que siempre con los que siempre lucharía el resto de la vida. Esto, lo que sucede en Wittenberg, en Worms, el hecho de que Lutero ya no esté en Wittenberg, pero está secuestrado y escondido en un castillo, prepara la próxima etapa de la Reforma en Wittenberg. Y a eso queremos dirigirnos en lo que sigue. ¿Seguimos o quieres tomar un descanso? Sí, hermano, vamos a tomar un descanso, hermano. Muchas gracias. Entonces estamos en Tertulia Teológica. Ya regresamos.